¿Te ha pasado que alguna vez alguien eligió a otra persona y esa persona no fuiste tú y lo primero que pensaste es, ¿qué tiene esa persona que no tenga yo? Quizá pudo haber sido una pareja, alguien que te gustaba, y que quizá, nunca te eligió o te eligió, pero después prefirió a alguien más, pero no solo una pareja, también quizá pudo haber sido alguna amistad, pudo haber sido en algún trabajo, en alguna posición que tú querías, y es irremediable que surja también la pregunta: ¿qué tiene esta persona que no tenga yo? Si te ha pasado, pon sí en los comentarios. Y aunque intentemos convencernos de que no duele, sí duele. Sí duele ser no ser elegido. Nos duele lo que comenzamos a pensar sobre nosotros porque nos cuestionamos y decimos, ¿qué tengo de malo? ¿Qué es lo que no hice bien? ¿Qué tengo que hacer realmente para poder ser elegido o elegida? Quizá no soy tan interesante. Y es que justo es eso, es el punto en donde al no sentirnos elegidos, tenemos pensamientos sobre nosotros y sobre nuestra identidad, nos hacen preguntarnos qué tenemos de malo, qué hay de malo en nosotros. Y entonces aquí viene el punto de comparación, porque, a ver, creo que desde que somos niños empezamos a compararnos. Nos comparamos con los que tenemos hermanos, con el hermano o la hermana, con los primos, con amigos, y entonces empezamos a darnos cuenta de nuestro entorno y empieza esa comparación. Pero cuando te sientes no elegido, esa comparación es súper dolorosa. Y aquí no solamente es el que nos comparemos, es de verdad cómo nos llega a marcar el que esa persona no nos haya elegido y nos cuestionamos y de verdad nos adjudicamos la responsabilidad completa del hecho de lo que estamos sintiendo y el dolor, y eso nos va marcando durante nuestra vida en toda la parte evolutiva, y de verdad pensamos que nosotros somos los que debemos de hacer y esforzarnos de más para agradar y que seamos esa persona ideal para la persona que queremos tener junto a nosotros o al lado de nosotros y ser parte de su vida como su persona favorita. Y es entonces cuando, sin darnos cuenta, viene una decisión que tomó alguien más, pero se vuelve un juicio del valor que creemos tener sobre nosotros mismos. Entonces, el valor que nos damos o el que creemos tener se ve afectado justo por ese juicio, que no nació de nosotros en realidad, que nació de que otra persona no nos eligiera. Pero quizá el verdadero problema no es que la otra persona no te eligió. Hoy vamos a hablar precisamente de ese dolor. Y aquí viene algo todavía más incómodo. ¿Qué somos capaces de hacer para lograr o para hacer que alguien nos elija? Porque es en ese punto en donde empezamos a perdernos a nosotros mismos, a través de ese juicio que mencioné hace un momento, en el que ya no nace de nosotros, sino del exterior, por alguien que quizá no estaba listo para nosotros. Y porque en ocasiones ese miedo de que alguien nos abandone nos lleva como primer salida de escape a abandonarnos a nosotros mismos porque no aprendimos a hacerlo de otra manera. Y quizá esa sea la parte de la historia que nadie nos enseñó a mirar. Y a ver, hablando de la persona especial, claro que todos queremos ser elegidos por esa persona que nos gusta. Siempre, si tú querías lograr algo y elegían a otro niño, dolía. Si a tu hermanito lo elegían o tu hermanita, también dolía. Entonces, claro que siempre vamos a querer ser elegidos. Aquí me gustaría poner un ejemplo bien claro cuando estamos pequeños y de pronto es hacer equipos, ¿no? Entonces hay un Ujú. capitán en cada equipo y es saber a quién vas a elegir. Y entonces los niños que se van quedando al final es como que, hey, a mí, elígeme. Y la sensación de, oye, ya quedan dos, ya quedan tres por elegir. A los primeros dices, ok, ¿qué tuvieron ellos
¿por qué, o para qué los eligieron primero? ¿Por qué me quedé hasta el final? Y de verdad, te puede llegar a cruzar por la mente qué tienen ellos que yo no tengo. ¿Por qué no me están eligiendo? Y acabas de mencionar algo súper potente porque, o sea, yo creo que todos los que hemos pasado por ese momento de, a ver, elijan, si te quedas así como de, ¿me van a elegir? ¿Qué tal si me quedo al último? Y si me quedo al último, ¿por qué me estoy quedando al último? O sea, yo lo recuerdo con mucho terror, la verdad. O sea, sí era un momento de mucha angustia de decir, ¿y si nadie me quiere elegir? Claro. Y fíjate, no solamente ahí, de niños, sino también cuando ya estamos en el ámbito laboral, cuando nos ha participado llevar a cabo o participar dentro de estas dinámicas en team buildings En o las ejercicios empresas. de integración y que vienen el desafío de enfrentarte a retos y armar equipos en donde no es opción estar ya dentro de uno, sino comenzar a construirlo. Y lo mismo llega, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿por qué eligieron a tal persona primero? A mí no, entiendo el desafío al que nos vamos a enfrentar por el reto. Y también el que te vayas quedando al final, pienso que puede ser mucho más fuerte cuando estás grande porque ya comienzas a ser consciente, porque estás comparando que quizá la otra persona tiene mejores capacidades o diferentes capacidades para poder afrontar, resolver, ya sea un tema de análisis, un tema estratégico o un tema físico. Y te comparas todo el tiempo porque dices, ¿por qué no fui de los primeros a los que pudieron haber sido elegidos? Ahí es cuando nos damos cuenta que claro que nos importa ser elegidos, somos seres sociales y quien diga no necesito a nadie, pues difícilmente no vamos a necesitar de otros para sentirnos elegidos. Entonces, y puede venir de nuevo, ¿no? Desde mamá, desde papá, desde sentir que a lo mejor si papá no se quedó, si mamá prefería otras actividades y detalles pequeñitos de los que también hablaremos un poco más adelante, que a veces el problema está en la interpretación que hace el niño, porque quizá ni siquiera fue que no fuera elegido, sino la acción y cómo lo vivió el niño y con qué idea se quedó. Entonces, regresando al punto de todos queremos ser esa persona especial, o sea, claro, porque quieres ser la prioridad, que cuando algo le pase, quieres ser la primer persona a quien se lo cuente, ¿no? Que piense en ti. Sí, la primera persona a la que llaman para contarle, para compartir. Y por supuesto que es súper válido que queremos ser esa persona especial, esa persona favorita. Y mencionabas hace un momento, efectivamente somos seres sociales y la conexión siempre va a ser súper importante porque a través de ella seguimos espejeándonos y vamos teniendo un crecimiento en todos los sentidos. Y no hay nada de malo en quererlo, como lo decías. Realmente es que queremos ese cariño, esa conexión, sentir que pertenecemos y claro que vamos a querer que nos elijan. Pero no siempre va a ser así, no siempre puede ser así. Totalmente. Y cuando ya no pensamos, me gustaría que me eligiera, sino que necesito sentir que me elijas. O sea, ahí hay un trasfondo súper fuerte. O sea, ya es una necesidad que ya la tienes instalada en tu programación, en tu ADN, en tu sentir, y que sin duda te puede llegar a hacerte sentir la persona más grata del mundo e incluso la más infeliz por no ser la elegida. Y es aquí cuando viene también si me buscas, pues me siento importante, me siento parte de. Pero aquí pueden pasar varias cosas, o sea, pensemos en alguien que están saliendo, pero quizá no son pareja todavía, ¿no? Y entonces no se ve muy claro si la otra persona quiere o no, pero también puede suceder que en una pareja ya de años alguien decida irse con alguien más. Y entonces estás dejando tu autoestima en manos de la otra persona. Te vas despersonalizando, te vas desidentificando. Y de nuevo, te empiezas a comparar, pero si por algo esa persona te vuelve a buscar, inmediatamente te tranquilizas porque dices, claro, esa persona todavía quiere algo conmigo. ¿Y qué pasa si ya no? Pues entonces aparece la pregunta, de nuevo,
¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué no me eligen? ¿Por qué siempre eligen a alguien más? Y entonces nos acostumbramos a vivir en una montaña rusa en donde queremos la mirada de los demás para sentirme vista, para sentirme valerosa. Y para sentir que estoy completa. Y aquí es importante recordar que somos seres completos, pero irremediablemente vamos a querer ese contacto social, vamos a querer sentirnos elegidos, esa conexión, ese cariño, como ya lo mencionamos. Y entonces abordemos de dónde viene esa necesidad de ser elegidos. Retomemos el ejemplo que pusiste, en donde hablamos de cuando éramos pequeños y vemos a mamá que abraza al hermano o a la hermana y no entendemos bajo qué contexto, porque el niño puede estar o el hermano puede estar enfermo, tiene otras necesidades y nosotros decimos, bueno, ¿qué hizo mi hermano o mi hermana para que lo abrazara, para que la mirada de mamá o de papá estuvieran con ella, con él? ¿Por qué no tengo su atención en este momento? El niño no tiene las herramientas para poder discernir y decir, ok, entiendo que mi hermano o mi hermana en ese momento requerían de cierta atención y es por eso que papá y mamá no tenían la mirada en mí cuando yo más la necesitaba. Incluso, digo, aquí voy a poner un ejemplo muy personal, pero mi propio hijo, ¿no? De pronto, cargando a alguna bebé, alguna vez me dijo, "Ay, mamá, ojalá fueras así de linda conmigo", pero es que él no tiene idea de cómo fui cuando era un bebé y quizá en ese momento ¿no? Me pudo haber visto con tanta ternura que no tiene idea de la ternura que él me despertaba, pero es que hasta esos detalles pueden llegar a implantarse en la mente de un niño sin quererlo, sin ser a propósito, ya no digamos cosas que sí son mucho más intencionales, ¿no? O sea, como lo que mencionábamos en la escuela, los maestros, los propios amigos en juegos, ¿no? No, tú no puedes jugar, no, tú no. Claro, eso es súper duro porque los niños no tienen filtro y eso se te va quedando súper grabado y entonces al rato creces también con el tú no, yo no tengo lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan y te la vives esperando a tener esa aceptación y ahorita que ponías el ejemplo de tu hijo, ¿no? Bueno, también estoy esperando a que mamá me elija, a que mamá me dé esa mirada. Volvemos a lo que habíamos dicho. Él no comprende que estás en una llamada, que estás en la computadora, en la lap por alguna situación. Él en ese momento tiene una necesidad que no ha sido resuelta y lo que quiere es la mirada, la palabra, el abrazo de mamá, que lo elijas en ese momento. Por supuesto. Y es que aquí creo que es cuando empezamos a tener esta idea de, ok, entonces, para que me miren, para que me vean, para que me elijan, tengo que hacer circo, maroma y teatro. Tengo Completamente. que hacer algo súper especial. Y Tengo que así, hacer algo para merecerlo. completamente. Y así vas creciendo, porque entonces esperas a que te elija la pareja, a que te elija el amigo, a que te elijan en el trabajo, el jefe, el compañero, quien sea, bajo cualquier contexto de relaciones. Y hay veces que puedes estar, sí, dando lo mejor de ti, dando tu mejor versión, siendo esa persona, esa pareja ideal, ese prospecto ideal, esa persona que tú dices, bueno, pues estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy dando todo de mí y aún así no está siendo suficiente, aún así no me está eligiendo. Completamente, hasta que terminas totalmente desbordado. Tu autoestima termina por los suelos, no sabes quién eres, y así es como vas por la vida, siempre de forma inconsciente, esperando a que te elijan. Y muy probablemente el adulto que hoy está preguntando, ¿por qué no me eligió? Es el mismo niño que en su momento aprendió que no merecía ser elegido. Cuando alguien nos elige, se desborda también en nuestro interior esa felicidad, esa magia de decir, por fin, ahora soy elegido, ahora soy importante, ahora soy suficiente. Y de nuevo regresamos a la pregunta, porque cuando somos elegidos, maravilloso,
Pero muchas veces en la vida no va a suceder. Va a haber situaciones en la vida, no solo de pareja, ¿no? Ya lo hablamos, quizá en el trabajo, quizá en un equipo, quizá llegaste a un lugar nuevo y todavía no te conocen, entonces, pues no te van a elegir hasta que te conozcan, por ejemplo, ¿no? Incluso hay veces que puede suceder lo contrario, conoces tan bien al equipo que sabes irremediablemente que la persona que está eligiendo te va a elegir, hablando de equipos, ¿no? Depende mucho del contexto, pero que nuestra autoestima, nuestro valor dependa de que alguien más nos elija. Y de ahí es de donde viene justamente el primero te tienes que elegir tú. Y nos cuestionamos qué hacemos para lograr que se quede, qué hacemos para lograr que nos elijan. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar y a dejar de ser y a dejar nuestra esencia de lado para lograr que nos elijan? Tiene un precio. Muy alto. Ganas y pierdes. Ganas la aceptación, te pierdes a ti mismo. Claro, porque si tienes que modificar tu identidad, lo que eres y quién eres para que te acepten, entonces no es ahí. Entonces no te están eligiendo a ti. Están eligiendo a alguien que creaste, a alguien que adaptaste a las circunstancias, a otra persona, pero no te están eligiendo a ti. Aún así, siguen sin elegirte a ti. Y es una trampa muy grande. Enorme. Y empezamos a abandonarnos primero. Exacto. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente episodio. Así es. En el siguiente episodio abordaremos todo el tema de la identidad que se crea a partir de este juicio. Entonces, para poder ver esta serie, por favor, regresen el siguiente miércoles. Todos los miércoles subimos un nuevo episodio. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente.